Buenas tardes, soy el doctor Luis Aguinaga de Tucumán y es un placer y un verdadero honor participar con una de las disertaciones de este 18º encuentro del Foro Internacional de Arritmias por Internet. Y agradecer a mi amigo el doctor Eduardo Chapagnic por esta invitación y a todo el comité científico y organizador de este gran evento que nos acompaña año a año en el campo de las arritmias por Internet. Lo que voy a desarrollar en esta presentación es un tema referido a cómo podemos recuperar la función cardíaca a través de la ablación por catéter, es decir, la arritmiomiopatía o taquicardiomiopatía. Referirles inicialmente a el caso clínico de un paciente del doctor Pedro Brugada, al cual nos tocó citar en una publicación hace más de 20 años con una taquiarritmia incesante de Cumel, que estaba en evaluación pretrasplante, un niño de 8 años, y al reconocerse la taquicardiomiopatía como causa y después de la ablación de la vía accesoria, se observó la recuperación de la función ventricular en este niño a la normalidad, mostrando una de las formas, una de las expresiones más elocuentes de lo que puede ser una taquicardiomiopatía, disfunción ventricular por taquicardia que puede ser recuperada después del tratamiento de la arritmia. Hace muchos años, más de 100 años, fue descrita la posibilidad de que una taquicardia induzca falla cardíaca. Fue en el año 1913. Pero debemos a Phillips y Levine en el año 49 la primera descripción de lo que vendría a ser la taquicardia miopatía, fibrilación auricular rápida y falla cardíaca reversible después de controlar la arritmia. Podemos relacionar la taquicardiomiopatía a diferentes arritmias específicas. La incidencia variable de acuerdo a la arritmia. En series, por ejemplo, una de más de 600 pacientes se han encontrado una incidencia del 2 a 3%, y algunas arritmias, hablando de las supraventriculares, por ejemplo, están más ligadas a la producción de este fenómeno. En taquicardia auricular, casi un 10% de los pacientes, aleteo auricular es más frecuente, hasta un 15%, y en las arritmias tipo Cumel que les mostré en el caso clínico inicial, hasta un 20-30% pueden originar este fenómeno. Para llegar a una disfunción ventricular a través de una alteración eléctrica, podemos decir que se puede mediante 3 mecanismos. Uno, taquicardia, como ya he mencionado. El segundo es a través de un ritmo irregular. Por ejemplo, pueden ser la fibrilación auricular o la extrasístole supraventricular o extrasistolia ventricular. Y también la disincronía, cuando hay, por ejemplo, estimulación asincrónica del ventrículo. Es decir, no siempre el mecanismo es taquicardia. Incluso cuando hablamos de extrasistolia ventricular, podemos ver que puede ser bradicardia. De acuerdo a la fisiopatología, vamos a citar esta publicación muy importante de Jack, que se acompañó de biopsia endomiocárdica, donde los principales mecanismos para originar esta disfunción ventricular o estas alteraciones son la depresión de fosfato de alta energía, la isquemia, el estrés oxidativo, los cambios
moleculares a nivel del miocito, a nivel neuronal y a nivel molecular, por ejemplo, la pérdida de receptores beta o la pérdida de la sensibilidad de estos. Y a nivel macroscópico, cambios estructurales como dilatación de las cámaras cardíacas, disminución del grosor, cambios funcionales que fundamentalmente están reflejados en la disminución del gasto cardíaco, la disminución de la fracción de eyección. En este estudio de biopsia endocárdica que les mencioné, se observaron estos cambios moleculares fundamentales en estos pacientes. Alteraciones mitocondriales, inflamación, también fibrosis, pero esta fibrosis en menor grado que, por ejemplo, en las miocardiopatías dilatadas o de otro origen, e hipertrofia miocítica. Para mencionar las arritmias supraventriculares, les muestro algunas series, como esta, de Calvo y colaboradores, donde muestra que en una serie de más de 600 pacientes, hasta el 9% con fibrilación auricular, mostraban esta taquicardiomiopatía, donde después de una fracción inicial basal se mostraba una mejoría en la fracción de eyección, una mejoría en los diámetros y en el área auricular. También para las taquicardias auriculares, la serie de más de 200 pacientes, 8% de taquicardiomiopatía. Vean ustedes fracción de eyección pre y post ablación de la taquicardia auricular. En el aleteo auricular, una de las series más grandes es de Brenvilla-Perrot en Europa, con más de 1.200 pacientes con aleteo auricular. El 15% tenían disfunción ventricular asociada a este aleteo y muchos mejoraban la fracción de eyección en el seguimiento y eso podía cambiar incluso la mortalidad. El impacto de la ablación en estos pacientes. Nuestra serie que publicamos con los doctores Brugada, 36 pacientes, que en su momento fue la serie más grande publicada con Cumel, de los cuales el 20% tenían taquicardiomiopatía, mejoría de la fracción de eyección posablación. Y me gustaría referirles sobre la extrasistolia ventricular y disfunción ventricular, cuál es el aporte de nuestro grupo. Este es un área en la cual hemos venido trabajando en los últimos 10, 12 años y creo que hemos podido realizar algunos aportes. El tema de extrasistolia ventricular que puede originar disfunción ventricular y que esta puede ser corregida fue reportado inicialmente por Daffy y colaboradores de Mayo Clinic hace 22 años. En este caso fue con tratamiento farmacológico. Nuestra experiencia inicial, hace 12 años, mostramos un grupo de pacientes y presentamos este grupo de pacientes con alta carga de extrasistolia ventricular, disfunción ventricular, que mejoraban la fracción de eyección, en este caso fue promedio del 15%, posablación. Esto es 6 meses posablación. Y también citar este metaanálisis canadiense del grupo el doctor Baranchuk, donde mostraba que fuimos uno de los primeros grupos en reportar este fenómeno, con un mayor tiempo de seguimiento a los otros grupos referentes que publicaban esto, donde se mostraba que en pacientes con alta carga extrasistólica y disfunción ventricular se puede mejorar la fracción de eyección posablación. Es así que después de esta experiencia inicial, formamos un grupo de trabajo con algunos referentes, sobre todo en Europa, específicamente el Hospital Clínico de Barcelona, algunos centros más en España, en Italia, en Holanda, etc., para estudiar
este grupo de pacientes: disfunción ventricular y ablación de extrasistólica. Y después de 5 años de trabajo, empezamos el 2008, el 2013 empezaron a llegar las publicaciones, las grandes publicaciones que a partir de ese momento han sido más de una por año incluso, que nos ayudaron a responder algunas interrogantes clínicas sobre este punto, que las he resumido en 9. La primera es si nosotros podemos mejorar la fracción de eyección en pacientes con y sin cardiopatía estructural. Es decir, no solo en el que pienso una taquicardia o miopatía pura, sino el que, por ejemplo, ha tenido un infarto o otra causa de disfunción y que ha sido magnificada. Es así que en 2013 publicamos en JACC este gran trabajo sobre la evaluación neurohormonal, estructural y funcional de pacientes con alta carga extrasistólica y disfunción ventricular. Lo innovador de este trabajo fue que incluimos pacientes sin cardiopatía estructural y con cardiopatía estructural. Y encontramos que si los pacientes tenían una ablación exitosa y sostenida en el seguimiento y tenían una carga mayor a un punto de corte del 13%, estos pacientes mejoraban la fracción de eyección, mejoraban la clase funcional y mejoraban los valores de BNP. Es decir, tenían cambios estructurales, cambios funcionales y cambios neurohumorales, mejoría de la insuficiencia cardíaca. De ahí los conceptos de extrasistolia que induce cardiomiopatía, donde aquí esperamos una recuperación absoluta después de eliminar la arritmia, extrasistolia que empeora cardiomiopatía, donde vamos a obtener una mejoría de la fracción de eyección, aunque el paciente tenga un infarto o una cardiopatía estructural previa, podemos mejorarlos en cualquier etiología. La segunda gran pregunta es ¿cuál es el punto de corte de carga extrasistólica? Y en esto se ha publicado mucho, se ha discutido mucho, hay puntos de corte de hasta 24, 26, 28%, en nuestra serie fue de 13%, podríamos decir a manera de simplificar que a partir de 10% de carga extrasistólica uno puede encontrar este fenómeno de disfunción ventricular debida a la arritmia, a la extrasistolia ventricular. Una tercera pregunta es mucho más desafiante, es de si nosotros podemos evitar algunos implantes de desfibrilador en prevención primaria. Aquí el razonamiento es si el paciente tiene una disfunción ventricular borderline en cuanto a la indicación, ¿verdad? 30, 35 para indicación de prevención primaria y tiene alta carga extrasistólica y si uno mejora la fracción de eyección, podría excluir al paciente de esta indicación. Es así que en nuestro grupo estudiamos 66 pacientes con esta disfunción ventricular severa, todos con criterio de prevención primaria de implante de desfibrilador, con una carga extrasistólica del 21%. De este grupo, el 65% fueron excluidos de la indicación después de la ablación. Vean ustedes, en miocardiopatía no isquémica, de 55 iniciales, solamente después del año, 23 permanecen con indicación y de 11 isquémicos iniciales, solamente 1. Los cambios, sobre todo, en los primeros meses y el punto de mayor inflexión a los 6 meses. Esto publicamos en Harrin el 2015. Puede servirnos para sacar de la indicación de prevención primaria a algunos pacientes con disfunción ventricular y alta carga extrasistólica. Podemos mejorar la respuesta a la resincronización y en esto presentamos nuestro primer estudio en Roma, donde mostramos que pacientes con importante carga extrasistólica y resincronizador
que obviamente no estaban estimulados de manera suficiente, un 95-99% de estimulación, de porcentaje de estimulación para esperar una mejoría, que no tenían la mejoría que esperábamos, ablacionábamos la extrasistolia ventricular y sí obteníamos un porcentaje de estimulación, obteniendo respuesta positiva en estos pacientes, mejoría de los parámetros clínicos, mejoría de la fracción de eyección. Si podemos identificar los respondedores en la presentación clínica inicial. Y aquí publicamos un algoritmo en 2017 donde encontramos fundamentalmente estos tres parámetros clínicos que identifican al paciente que realmente va a mejorar o que identifican al paciente probablemente respondedor a la terapia de ablación en cuanto a mejoría. Y son los que tienen un QRS menor a 130, basal, el QRS sinusal, ¿verdad? No el de la extrasístole. Una carga extrasistólica más de un 17%, habíamos mencionado 13, en este grupo con mayor número de pacientes, este fue el punto de corte, y con un diámetro de fin de diástole no tan agrandado, pacientes no tan dilatados. Posteriormente, y relacionado a la respuesta, es algo que también se discute siempre. ¿Cuál es la influencia de la escara miocárdica en la respuesta a la ablación? Aquí se ha planteado muchas veces que si hay escaras muy grandes, quizá ese paciente no tendría una respuesta importante en cuanto a la mejoría de la función. Así que, haciendo esta evaluación, y les muestro imágenes de un paciente, esta es una publicación de Hart hace 2 años, mostramos un paciente con disfunción ventricular importante, 30%, donde aquí se ve el área de escara, el área de miocardio sano. Esto es un software específico de Galgo, creado en Barcelona, con alta carga extrasistólica, donde después de la ablación, vean ustedes, la fracción de eyección mejora de 30 a 47, la extrasistolia ventricular baja de 31 a 3, la escara no ha cambiado mucho, pero sí la fracción global. Y en pacientes globales, isquémicos y no isquémicos, el lugar de inicio de la extrasístole en la mitad de los casos no estaba dentro de la escara. Es un punto importante para la decisión clínica. Otra pregunta es, ¿cuál es la influencia del QRS de base? Habíamos mencionado en el estudio previo, pero en esta publicación de este año se analizó específicamente esta influencia con más de 300 pacientes y vimos que había una relación inversamente proporcional entre el ancho del QRS, aquí es QRS, por ejemplo, más de 200, 150, aquí estaría en QRS normal. Si el QRS basal del sinusal es más normal, la manera de predecir la respuesta es mayor. Estos pacientes con QRS normal son los más respondedores. ¿Cuál es la relación entre el origen de la extrasistolia ventricular en pacientes con infarto de miocardio y los resultados post-ablación? Esto es importante y también publicado este año, donde los pacientes fundamentalmente con infarto previo tienen extrasistolia ventricular originada en la escara, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y un sustrato muy importante que es casi fenómeno específico relacionado al isquémico, es de los músculos papilares. Muy pocos en esto de infarto previo estaban localizados en el ventrículo derecho. Y la última pregunta, y también muy desafiante, es si nosotros con esto podemos tener un impacto en la mortalidad. Y aquí también un análisis con más de 300 pacientes publicado
el año pasado en Europeis, donde el punto final fue mortalidad cardíaca o trasplante, y donde encontramos que si nosotros lográbamos una reducción absoluta de la carga extrasistólica mayor a 18 puntos totales, podríamos impactar sobre la mortalidad. De acuerdo a lo revisado, a lo que nosotros conocemos, este es el primer estudio que ha mostrado en estos pacientes con alta carga extrasistólica y disfunción ventricular una reducción en la mortalidad. Con lo cual, puedo decir con respecto a la disfunción ventricular causada por extrasístoles, que es muy importante el rol de la carga extrasistólica. Hablamos de 10, de 13, de 17%. Yo creo que un buen punto de corte es el 10. Debemos evaluar la carga extrasistólica en todo paciente con disfunción ventricular antes de considerar que la función ventricular es establemente baja por la posibilidad de mejoría o de reversión. Podemos mejorar pacientes con cualquier etiología, no solo en taquicardia-miopatía pura o arritmia-miopatía pura, sino en pacientes con infarto previo, etc. Podemos evitar algunos implantes de desfibrilador en prevención primaria al mejorar la función. Podemos mejorar la respuesta a la resincronización e incluso podemos impactar sobre la mortalidad en este grupo de pacientes. Y los dejo con una frase del doctor Pedro Brugada, refiriéndose a la taquicardiomiopatía en general, que es la forma más frecuente, poco reconocida y curable de insuficiencia cardíaca, siendo necesaria los tres conceptos, ¿verdad? En cuanto a frecuencia, en cuanto a que se reconoce poco y a que es curable. Debemos pensar siempre o buscarla siempre en nuestros pacientes con disfunción ventricular y o con insuficiencia cardíaca. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.